Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos del templo de Dios. Primeramente le damos gracias a Dios por ese privilegio hermosísimo, porque dice la palabra que debemos dar gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón y circunstancia. Y aunque la gente piense y diga que servir a Dios es una carga, para mí es un bendito privilegio inmerecible. Así mismo le doy gracias por ese hermoso y bendito privilegio que Dios me da de estar predicando su bendita palabra, llevar la nueva salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito, por medio de este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas. Así mismo también le doy gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos del templo de Dios, por esa paz, por esa alegría, por ese gozo, por toda bendición, protección, provisión que Dios les da. Así mismo también le doy gracias a Dios por la existencia de este bendito canal de Alma Visión por aproximadamente 21 años, porque así dice la palabra de Dios, que todo lo que nace del corazón de Dios permanece para siempre, y obviamente los hechos declaran, los frutos declaran también y afirman y testifican y confirman que Alma Visión nació directamente del corazón de Dios, y es por eso que nuestro Dios la ha llevado a través de los años de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y la seguirá llevando. Y de la misma manera Dios también seguirá llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, a todo pueblo de Dios, al que se deja guiar por Dios y al que hace la voluntad de Dios y al que vive la vida a la manera de Dios. Así mismo, amados hermanos, amigos del templo de Dios, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de este hermoso tema. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el tema que vamos a tocar, que vamos a desglosar a la luz de la palabra de nuestro Dios, para que todo el mundo aprenda y entienda que por muy sabios, por muy entendidos, por muy eruditos, necesitamos esa sabiduría de Dios. Y cuando la gente tiene esa sabiduría de Dios, esa sabiduría de Dios va acompañada con fe. También tiene fe. Y la persona también que es temerosa de Dios, y también no solamente es temerosa de Dios, pero es obediente y es sujeta y es sumisa a todo mandamiento y estatuto de Dios, y vive su vida a la manera de Dios. Y por cuanto vive su vida a la manera de Dios, también son gobernados por Dios, y es así cuando Dios les da la sabiduría, les da la inteligencia, les da los dones, habilidades, capacidades y talentos, ya sea terrenales también como espirituales. ¿Por qué? Porque eres temeroso de Dios. Eso es muy bonito, muy importante que el pueblo aprenda y entienda. Muchas de las veces miramos esto en personas que no son temerosas de Dios, y miramos que no tienen la sabiduría de Dios para nada. Terrenalmente puede ser que sean inteligentes, puede ser que sean sagaces también, pero por cuanto no tienen la sabiduría de Dios, cometen toda clase de errores y también cometen toda clase de malas decisiones. Porque es ahí principalmente donde el pueblo de Dios necesita la sabiduría de Dios, también no solamente para lo terrenal y espiritual, pero también para tomar toda clase de decisiones que debemos de tomar. Y cuando nosotros tomamos decisiones sin la sabiduría de Dios, sino solamente con nuestra sabiduría, o con sabiduría humana, o consejos humanos, y no buscamos a Dios, no queremos la sabiduría de Dios, o no la pedimos tampoco, y no la tenemos, es así cuando la gente comete toda clase de errores. Y también, si nosotros estuviéramos estudiando, o jóvenes o niños estuvieran estudiando en alguna universidad o en algún colegio, si tienen la sabiduría de Dios, van a sobrepasar a todos los demás estudiantes
porque no se puede competir ni igualar, ni siquiera igualar con la sabiduría de Dios. ¿Ah? Por eso es muy importantísimo, por ejemplo, jóvenes que están en el colegio, en la universidad, es importantísimo que a diario le pidan la sabiduría a Dios. Principalmente cuando van a tener exámenes también, se requiere la sabiduría de Dios. Y en todo tiempo y para todo, no solamente estudiantes, en todo nuestro diario vivir, nuestro diario caminar, necesitamos esa sabiduría de Dios. En lo terrenal y en lo espiritual también. Cuando nosotros no tenemos la sabiduría de Dios y nosotros queremos escalar en algún ministerio, servir a Dios en algún ministerio que requiere mucha sabiduría o mucha inteligencia, vamos a fracasar porque no tenemos la sabiduría de Dios. Porque eso no se hace con sabiduría humana. La sabiduría humana te lleva a toda clase de fracasos, a toda clase de derrotas. Y la sabiduría de Dios te lleva siempre de victoria en victoria y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y las personas que tienen la sabiduría de Dios también tienen la paz de Dios en todo tiempo. Y las personas también que tienen la sabiduría de Dios también tienen fe, porque tienen la sabiduría de Dios, por eso creen en Dios. Y porque creen en Dios, tienen fe. Y viene algún problema, alguna dificultad, y lo brincan como un grasshopper. Ajá. Sin ningún problema, sin una dificultad, como un grillo. Ajá. Brincan el problema, la adversidad, porque tienen la sabiduría de Dios y Dios le da la sabiduría. Y cuando Dios da la sabiduría, también da la capacidad para hacer todo lo que tú mucho has anhelado hacer, o para trabajar en el trabajo que mucho has anhelado hacer, o para tener la profesión que tú mucho has anhelado tener. Es con la sabiduría de Dios que escalas y llegas a la meta que tú tienes, o al plan y propósito que tú tienes también. Obviamente se va a llevar a cabo primeramente el plan y el propósito de Dios, pero tú juntamente, tu plan y tu propósito juntamente con los de Dios, vas a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y no va a ser un fracaso ni un derrotado, va a ser un emprendedor y va a ser también un líder, un modelo para que todo el mundo vea y note y crea que tiene la sabiduría de Dios, porque se ve. Quien tiene la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, no tienes que decir yo tengo la sabiduría de Dios, porque se va a ver, se va a notar que eres sabio, que eres entendido, y que también se va a notar que Dios está contigo. Porque el que tiene la sabiduría de Dios también tiene a Dios a su lado. Y el que tiene la sabiduría de Dios también tiene el respaldo de Dios a diario. Y en todo tiempo, venga lo que venga, pase lo que pase, y valga la redundancia. Eso es muy importante también, que el pueblo se aprenda y entienda. Y los que tienen la sabiduría de Dios no viven atemorizados y no viven oprimidos ni deprimidos. Es una vergüenza y una tristeza que se oiga, mucho se oye en el pueblo de Dios y aún en pastores también, que tienen depresión, y que están oprimidos, deprimidos, y que según andan unas personas, un matrimonio, que viajando por todos lados porque andan ministrando a los pastores. Ahora sí que el pato le está disparando a la escopeta. En vez de que el pastor ande ministrando y orando por los afligidos, los atribulados, los acongojados y deprimidos por el diablo, es al revés. Alguien anda orando, dice, por los pastores. Entonces, ¿cómo pastoreas? ¿Pastoreas con depresión? ¿O pastoreas la iglesia a la depresión? ¿Es el camino por donde los llevas? ¿Camino a la depresión? ¿Camino a la ansiedad? ¿Camino al pánico? ¿Camino al miedo? ¿Camino al temor? Esos son pastores. Esos te llevan al infierno. Porque en primer lugar, si un pastor tiene depresión y está oprimido y deprimido, la depresión es del diablo, y quien oprime y deprime es el diablo. Y claramente nos dice la palabra de Dios que Dios no le da a su pueblo, a sus hijos, espíritu, o sea, demonio, espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio.
Estás controlado, firme, anclado, fundamentado y no eres fluctuante. El que no tiene la sabiduría de Dios es un papalote y es un bimbalete. El papalote es el que está llevándolo la corriente de aire para donde le quiere llevar. Y el papalote un día tiene fe y el otro día tiene depresión. Y un día grita y aleluya y brinca y salta y dice que adora a Dios. Y otro día está como de los perros chatos. La cara arrugada y así. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Y aparte, lo más triste y más feo y más horrendo de todo, que dice la palabra de Dios, que el que no tiene fe no le agrada a Dios. Para nada en absoluto. Y el que no tiene fe no tiene la sabiduría de Dios. Porque el que tiene la sabiduría de Dios también tiene confianza en Dios. Confías en Dios aunque apunte para otro lado, aunque tú sientas que viene un tren por arriba de ti y que vas a caer a un abismo, pero tú crees que antes de que tú caigas a ese abismo, ya Dios ya vino a socorrerte como poderoso gigante, como dice la palabra de Dios. Y tú crees y confías, y como dice la palabra de Dios, al que cree, todo le es posible. Y el que no cree, nada le es posible. Y lo que es posible para él se convierte en imposible porque ni tiene la sabiduría de Dios y no cree en Dios y no confía en Dios y no espera en Dios. Los que no tienen la sabiduría de Dios son arrebatados. Todo lo quieren hacer a la ligera, sin buscar a Dios, sin consultar a Dios, y van al fracaso total. Porque se requiere la sabiduría de Dios las 24 horas al día, los 7 días a la semana, y en todo tu diario vivir, tu diario caminar, y en todo lo que emprendas. Eso es muy importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y también, el que no tiene la sabiduría de Dios, difícilmente va a sostener un ministerio. Por eso en las iglesias, y también no solamente en las iglesias, Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, hay mucho en qué servirle a Dios, pero porque la gente no tiene sabiduría, no tiene inteligencia, por eso son un fracaso total en los ministerios. Y no sirven, mejor dicho, para nada. Y es muy triste que digas tú que eres hijo de Dios y si te preguntara alguien, sí, ¿y en qué sirves en tu iglesia? ¿Eres diácono, eres ujier o eres maestro de niños? No sirvo en nada. El pastor no me da ningún ministerio. Antes de que estás ahí en la iglesia y que no te ha llevado el diablo al infierno. Porque se imaginan tener años en una congregación y no servir a Dios en ningún ministerio, porque eres un fracaso, porque no puedes sostener ningún ministerio, porque diario llegas tarde, o porque tu mamá te trae diario tarde, y en todo tiempo, y tú te dejas llevar por todo eso. Entonces eso es muy importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y también muy importante, muy claro nos deja Dios, su palabra nos dice que si estamos faltos de sabiduría, que se la pidamos a Dios. Pero entonces le vamos a pedir la sabiduría a Dios, pero para servirle a Dios con mejor excelencia posible. Porque hay personas que le piden la sabiduría a Dios para hacer maldades, o para rebelarse. ¿Y cómo le voy a hacer para rebelarme y para hacer lo que yo quiero y como yo quiero? De esta forma, y según esa sabiduría piden, y Dios no le da sabiduría a esas personas para nada en lo absoluto. Es como las personas que según ayunan para perjudicar a alguien. Entonces, esos ayunos son demoníacos. Y esa sabiduría que la gente pide para perjudicar a alguien también es demoníaca. Porque todo el tiempo, si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, esa sabiduría que le pedimos a Dios tiene que ser para rendirla a Él, para ponerla a los pies de Él, para ponerla al servicio de Él y para poderle servir a Dios con la mejor excelencia posible. Y también la sabiduría de Dios es necesaria en todo tiempo. En la escuela, terrenalmente, en el trabajo,
en la empresa, donde quiera que tú andes, se requiere la sabiduría de Dios. Por ejemplo, una persona que no tiene la sabiduría de Dios también no es sensata, es insensata. No tiene la sabiduría de Dios, y los que no tienen la sabiduría de Dios también son iracundos y son lunáticos y son explosivos. Cuando tiene la sabiduría de Dios, viene la sabiduría de Dios e elimina la insensatez y elimina todo lo demás que no edifica para nada. Y permanece la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios. Como dice la palabra de Dios, dice, sé sabio y calla. Por ejemplo, en las gentes peleoneras y contenciosas, si alguien te está picando la cresta también y te está cucando, y que esto y que el otro, y que tú, y que aquí, y que allá, y que esto y así, o le estás sirviendo de vacinilla o de fosa a alguien también, entonces, si tienes la sabiduría de Dios, sé sabio y calla. No participes en chismes, no participes en calumnias, no participes en críticas ni difamaciones. No le seas vacinilla a nadie, en lo absoluto. No le seas bote de basura a nadie. Alguien empieza a tirar veneno, a aventar basura. Si es veneno, dile, spit it out, escúpelo allá, ahí está la basura. Te está echando veneno, dile, oh no, yo no soy el toilet está allá. A ver, throw it over there, tíralo allá. Ahora vamos a la palabra de Dios para que veamos lo que Dios dice acerca de la sabiduría de Dios. Por cuanto el tema es, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y para esto vamos a ir a Proverbios. Proverbios capítulo 1 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y su bendita palabra dice así. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y dice el 2. Para entender sabiduría y doctrina. Oigan. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Porque el que tiene la sabiduría de Dios también es prudente. Y dice el 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad. Y dice el versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y dice el 5, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Y dice el 6, para entender proverbio de declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y dice el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y dice el versículo 8, mire lo que dice. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y dice el 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y dice el 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y dice el 11, si dijeren ven con nosotros, o sea que te quieran agarrar de aliado o de aliada. Si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Y dice el 12, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Y dice el 13, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Y dice el 14, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Y dice el 15, hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y dice el 16, y vamos a concluir
con el 17. Mira lo que dice el 16. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y dice el 17, y con este concluimos. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Esta es palabra de Dios. Púrala, guárdala, protégela, bendícela, prospérala, súplele, sáciale todas y cada una de sus necesidades de todo índole, en lo material, espiritual, financiero, físico, mental, emocional, y llénala más y más de tu sabiduría, más y más de extiende tu mano poderosa sobre esta tu amada, cumpliendo tu bendita palabra que dice que si hubiese alguna enferma en la congregación, que se llama a los ancianos, que se unja con aceite y sanará. Así extiende tu mano poderosa sobre sus hijos, sobre sus nueras, sobre sus yernos, sobre su hija, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, dándole salvación, perdón de pecados, vida eterna a los que no sean salvos aún. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta tu hija en su entrada y salida, en su casa, dormitorio, trabajo, ministerio, actividades, frío y chicais que transite. Y esta tu hija nunca, tu mano poderosa sobre esta tu hija amada, cumpliéndose tu bendita palabra que dice que si hay alguna enferma en la congregación, que se llame a los ancianos, que se unja con aceite y sanará. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre el papá de su hijo, sobre sus hijas, sobre sus hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre sus papás si es que viven, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, dándole salvación, perdón de pecados, vida eterna a los que no sean salvos aún. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta tu hija en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, en su trabajo y en toda actividad, en todo rincón de la tierra que ella frecuente transite. Y así mismo, Padre bendito, abre las ventanas de los cielos sobre ella, sobre sus bienes y finanzas, sobre su negocio, sobre su salón, y venga la clientela del norte, del sur, del este, del oeste, todo rincón de la tierra, y multiplícale al 100 por 1, al 1000 por 1, al millón, al billón, al trillón por 1, en sus bienes y finanzas y en todo lo que posee. Así mismo, Padre bendito, nunca habrá virus en esta tu hija, nunca habrá plagas, no habrá pestes, no habrá malestares, no habrá enfermedades de ningún índole, así mismo ni internas ni externas. Nunca faltará empleo para ella, nunca faltará pan sobre su mesa, ni sobre la mesa de sus hijos, nunca cesará la harina ni el aceite, nunca le faltará ropa, calzada, ni techo, ni vivienda, por cuanto tu presencia, tu bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración, regeneración y provisión tuya la seguirá, la perseguirá y la alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Y esta tu hija permanecerá todos los días de su vida bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente para siempre hasta que tú vengas. Así mismo, Padre bendito, toca su vientre, toca su baby en su vientre, bendito Rey de la Gloria. Y así mismo, Padre bendito, quita todo estorbo, todo obstáculo, todo lo que le quiera sobrevenir, ya sea en el embarazo o así mismo en el embrión o así mismo, Padre bendito, ya sea en el alumbramiento. Todo lo que quiera venir contra ella o contra su baby es cortado, quemado, quebrado, podrido, derribado y deshecho y lanzado a lo profundo de los abismos ahora, bendito Rey. Ahora, Santo Israel, porque ante tu presencia tiembla la tierra y los demonios huyen, y donde está tu Santo Espíritu hay libertad, y esta unción la que rompe los yugos, las cadenas, las ataduras, las ligaduras, y así mismo, Padre bendito, no habrá ningún problema, ninguna dificultad en su embarazo, y así mismo tampoco en el alumbramiento, y así mismo, Padre bendito, que dé a luz naturalmente y sin cesárea, y con los menos dolores de parto posible, y rápidamente, bendito Rey de la Gloria, para que tu hija vea cuán poderoso eres tú, mi Dios, tú mi Rey, tú mi Señor. Y así mismo, Padre bendito, pon el doctor apropiado y propicio, o doctora apropiada y propicia en el día del alumbramiento. Y así mismo, Padre bendito, toda maldición es cortada, quemada, quebrada, podrida, derribada y deshecha y lanzada a lo profundo de los abismos ahora. Porque bendecirás a los que la bendigan y maldecirás a los que la maldigan. Y si alguien decretó o decretase alguna maldición o brujería contra ella, o contra su baby, o contra sus hijos, será presa
de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, mucho menos de vicios, porque nunca tomará vino ni sidra, sino que será llena de tu Santo Espíritu, y que tu presencia, tu bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración, regeneración y provisión tuya la siga, la persiga y la alcance todos los días de su vida hasta que tú vengas. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que les una quíntuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre ella, cuarta y quinta generación, cuidándolos, guardándolos, protegiéndolos, bendiciéndolos y prosperándolos, y dándoles salvación, perdón de pecados, vida eterna a los que no sean salvos aún. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta tu hija en su entrada y salida, en su casa, dormitorio o trabajo, ministerio, actividades, frío y chicais que transite. Y así mismo, Padre bendito, la bendecirás en su entrada y salida y en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite. Y así mismo, Padre bendito, nunca más sobre esta pequeñita tuya, y de la misma manera sobre sus papás, hermanos, hermanas, tíos, tías, primitos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, dándole salvación, perdón de pecados, vida eterna a los que no sean salvos aún. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a este tu hijo en su entrada y salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo, ministerio, actividades, freeway, chicais que transite. Y así mismo, Padre bendito, por cuanto dice tu bendita palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y este tu hijo es temeroso tuyo, llénalo más y más de tu sabiduría, más y más de tu inteligencia, y glorifícate mañana, Padre bendito, para que pase ese examen del sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.